Nos encontramos en un momento difícil de cambios y sobre todo de incertidumbre. La grave crisis económica, social, política, el alto índice de paro y la corrupción han hecho mella en el ciudadano que está harto y preocupado por la situación del país. ¿Estamos ante un cambio de ciclo? La última encuesta publicada por El Mundo da a Podemos el liderazgo político, con casi un tercio de los votos, por encima del PP y del PSOE, que juntos no suman ni el 50% del electorado. Hoy hablamos de renovación política y constitución. Ayer celebramos el Día de la Constitución y lo vamos a hacer con 3 ilustres invitados, profesores de la UNED que nos acompañan. El catedrático de Sociología, José Almaraz, bienvenido y gracias por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional y que muchos de nuestros oyentes conocen, pues colabora habitualmente en este programa. Don Antonio, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Y en unos minutos se incorporará a este coloquio el tercer invitado, catedrático de Lingüística, Antonio Domínguez. Y vamos a comenzar con el análisis de esta situación. ¿Es cierto que estamos ante un cambio de ciclo, profesor Torres? Pues yo creo que sí. Hace un par de años oí la frase de que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. Quizá era un poco exagerado, pero sí, por lo menos cambio de ciclo sí que parece que se puede identificar como tal. Y de vez en cuando así sucede en la historia, que hay un cambio de ciclo sin que los protagonistas sociales y políticos de momento se hayan dado cuenta de lo que se venía encima y les pilla ese cambio con los deberes sin hacer, ¿no? Comentábamos antes a micrófono cerrado que en 1914 uno de los temas de conversación habitual era que la humanidad había progresado ya tanto que era imposible la guerra y de pronto sucedió la conflagración mundial, ¿no? Eso nos pone sobre la pista de que hay que analizar bien los datos, por eso los sociólogos son insustituibles, para ver si en efecto son indicadores de que algo se está moviendo o no. Y en el caso que nos ocupa ahora, en el de España, en estos momentos, pues parece que ya había esos indicadores importantes. La crisis económica, que no era española, sino que era mundial y que es sistémica y duradera, estaba dejando muchos problemas sin resolver y muchas personas sin trabajo. Por lo tanto, ahí ya había un grupo de problemas que había que encararse. Pero no solamente eso, sino que a tenor de esa crisis económica, pues se ha ido evidenciando cada vez más una corrupción generalizada, que también ha motivado mucho a la ciudadanía acerca de si en efecto el régimen actual sabe dar cuenta de los problemas, afrontarlos y solucionarlos, o está, digamos, connaturalizado con ellos y ni se ocupa, ¿no? Todo eso hace que, en efecto, un tema de conversación habitual junto al del fútbol es el de qué va a pasar, si se puede cambiar, si esta Constitución sirve, si la monarquía puede seguir adelante, si el Senado puede seguir, qué pasa con el Estado autonómico. Es decir, ahora ya todos son problemas, se ponen sobre la mesa todos. Intentar dar cuenta de todos al mismo tiempo es complicado, pero si vamos desmenuzándolos poco a poco, uno a uno, pues seguramente pues será mejor. Habrá que desmenuzarlos, claro. Profesor Torres, usted lo ha dicho muy bien. Probablemente estamos en un cambio de ciclo, pero el cambio no debe sorprendernos nunca porque los sociólogos, que no somos tan imprescindibles, como usted dice, le agradezco el piropo, creemos que una sociedad tiene su dinámica y cambia, hasta que se les agota su modelo de cambio o los pies sobre los que se apoyaba para caminar. Y yo me atrevería a decir que estamos en un cambio de ciclo. Creo que se nos han agotado pues una serie de recursos que nos habían ayudado a caminar. Uno de ellos es la Constitución. Nos ayudó a salir de un régimen autoritario. Otro puede ser pues el cambio económico. Hubo acuerdos, los famosos acuerdos de la Moncloa, en los que se diseñaron y se preformaron los caminos por donde podría ir la economía, a la que ayudó después nuestra incorporación a Europa. Eso es un nuevo acelerador que nos pusimos y que nos ha llevado antes probablemente a dejar obsoletos los instrumentos que habíamos diseñado para la transición. La transición yo creo que se ha acabado y estamos iniciando otra transición. ¿Hacia dónde? Sí, pero acabo de mencionar el caso de Europa. Entramos en Europa y eso ha sido providencial, sin duda. Nos ha puesto al lado de los países más dinámicos,
Sin duda. Hemos tenido que forzar la marcha para no quedarnos atrás. Todo eso ha significado una aceleración histórica de nuestro país durante ese tiempo y tal. Pero resulta que ahora también se pone en cuestión Europa. En este cambio de ciclo entra la propia Europa. Se decía en tiempos, en alguna ocasión, lo he dicho aquí en alguno de los programas, España es el problema, Europa la solución. Bueno, ahora se está dudando de la solución europea, porque también en Europa se están produciendo aires de cambio, en cuyo caso, pues, la zozobra de la ciudadanía es mayor, ¿no? Y yo creo que, por centrar un poco el momento en el que creo yo que cobra vida esa idea de que esto ya es irreversible y el cambio se va a producir, queramos que no, en España digo, es las elecciones europeas del 25 de mayo de este año, cuando los partidos tradicionales, que siempre habían tenido incluso algunos por sí solo mayoría absoluta y entre los dos llegaban a los 2/3 de la Cámara, no llegan entre los dos a la mayoría absoluta y se ven sorprendidos por el auge de algunos partidos más pequeños y por la aparición de alguno nuevo que ha tenido la virtud de galvanizar las ideas, el descontento, las inquietudes, de todos esos movimientos esporádicos de indignados, de cabreados, de no sé cuánto, que no encontraban una forma de organización y ahora resulta que esa organización se les da hecha mediante una entidad nueva, que es Podemos, que se hace cargo de todas esas inquietudes, al parecer, por lo menos, ¿no? Y eso ha planteado el problema de la estabilidad del sistema de partidos en el país. Claro, yo creo que si aplicáramos el modelo tradicional que tenemos de los paradigmas científicos o formas de conocer, formas de avanzar en el conocimiento, en política hay paradigmas. Y teníamos este paradigma bipartidista, una señal de que se agotan los modelos consagrados y practicados es cuando para su propia supervivencia comienzan a introducir, y esto es una consecuencia no querida, seguida automáticamente, elementos que estaban fuera del cálculo y han empezado a aparecer. La política tradicional se vio sorprendida cuando aparecieron hace 20 años los ecologistas, ¿no? ¿Qué va a ser de esto?, etcétera, etcétera. Cambió la cosa. Yo creo que ahora la introducción de un elemento que no aporta nada nuevo, pero en principio, porque tienen que decirlo, pero sí aportan el deseo de participación y de un nuevo control de la política, esto nos indica que se va a cambiar, que va a aparecer un cambio. Perdón, profesor Almaraz. Se incorpora al coloquio Antonio Domínguez, catedrático de Lingüística, filósofo y también poeta, ¿no? Bueno, eso en tiempos menudos. Es el capricho del azar cuando quiere visitarle a uno. Bienvenido. Y seguimos con la intervención del profesor Almaraz, al que hemos interrumpido. Bueno, mientras calientan motores las musas que asisten al profesor Domínguez, no, pues simplemente cierro. La percepción general es que el modelo que venía caminando hasta ahora, que era el bipartidismo, pues se va a acabar y entrar en un tipo de mecanismo político más complejo, probablemente más abierto, con toda seguridad más difícil, más complicado, pero que seguro que al ciudadano le va a dar un espectro más variado y más amplio de opinión. Inseguridad siempre. Nuestra sociedad tiene recursos suficientes para que ante la incertidumbre del futuro, hoy nadie puede prever el futuro, las sociedades tradicionales casi no tenían futuro, tenían un eterno presente. Las sociedades modernas son creativas y son innovadoras, no sabemos qué va a pasar, pero esto no es algo preocupante porque como tenemos tantos recursos frente a la incertidumbre, se nos aminora mucho el sentimiento de riesgo. Es decir, sabemos que hay muchos recursos para estabilizar las cosas, pero yo creo que es muy bienvenido este nuevo momento de crear y de producir. Si se crea y se produce, sí, pero ya veremos. Quiero decir que el término del paradigma bipartidista se une o tiene lugar unos años después de que haya una reivindicación bastante extendida de renovación de la democracia representativa y eso tiene su aquel. Quiere decir que no vale cualquier cosa para la renovación, no vale fijarse en un solo elemento que es el de tengo más partidos en los que elegir,
sino cómo se estructura un sistema electoral para que de ahí se puedan conjugar las dos cosas que se piden a un sistema electoral. Primero, representatividad y segundo, gobernabilidad. Claro, pero esta es la espoleta. Evidente. A ustedes, a los constitucionalistas, les esperan momentos de gloria y momentos de dolor de cabeza, claro. De sofoco. Sí, pero todo cambio implica esto. Bueno, por ejemplo, el sentimiento más extendido que hay en el país, que es esa apelación a la moralidad, a la buena gestión, al buen comportamiento. Claro, esto ha quebrado ese sentimiento básico que se necesita en nuestras sociedades, que es el sentimiento de confianza. Es decir, el sistema es fiable. De la misma forma que yo me fío de que quien conduce el metro es un hombre competente y nos va a llevar a donde nos lleva, pues en política tenemos que confiar en que los profesionales de la política pues no se van a ir por otras vías, no se van a ir a cocheras, pero parece que ahora les va a tocar irse a cocheras, ¿no? Pero ¿confiamos en el sistema o desconfiamos en la clase política, que es lo que está pasando hoy en día en la sociedad, ¿no? Es que falta el cumplimiento de la premisa. Hay una desconfianza en los líderes políticos que nos han ido gobernando hasta ahora y una cierta esperanza en el surgimiento de nuevas élites y de nuevos protagonistas políticos. Pero este era el planteamiento al final del canovismo también. Toda la reacción en pro de una nueva actitud cívica, etcétera, que es la que plantea la institución libre de enseñanza y una serie de intelectuales, el último de ellos, o el más reciente, es Ortega, plantean una reivindicación parecida, solo que el fondo es diferente al fondo que tenemos ahora. Tenemos instituciones muy estabilizadas, creemos en el régimen democrático, pero parece que la forma que habíamos puesto en marcha al comienzo de la transición da muchas señales de agotamiento, y el agotamiento, como el profesor Torres dice, la señal de agotamiento más clara es justamente la pérdida de confianza. Pero una de las cosas positivas de nuestra Constitución del 78 fue el consenso, el que fuera consensuada. En estos momentos se podría dar ese consenso. Tal como están las cosas, parece que no. No parece, porque falta ese clima de confianza, ¿no? Y la nueva clase política que se alumbra precisamente se caracteriza por una contestación a aquel acuerdo al que llaman un tanto apócrifo y tal, porque no tuvo en cuenta no sé qué otras variables. Y entonces, cuando se pone en duda el origen del actual sistema, realmente no se puede esperar que, si hay un cambio generacional y de élites políticas, reproduzcan el mismo sistema, sino que irán a otro que yo no tengo imaginación para saber cuál. Bueno, pero vamos a ver, porque yo estoy oyendo muchas cosas. Tú acabas de citar a Ortega. Estamos celebrando el centenario de la meditación del Quijote. Yo le recomendaría, sobre todo a los estudiantes, que leyeran, los que lo hayan hecho ya, que relean este libro, porque muchas de sus páginas, como otras de Morente, como otras que me hacía ver José Antonio hace poco de Galdós, si se cogen y las firma uno y las publica, pues parece que son de ahora mismo. Es decir, que había problemas hace 100 años que son prácticamente los mismos que suceden ahora, la crítica es prácticamente la misma, el diagnóstico está hecho, el análisis está hecho, las soluciones, los movimientos de aplicación parece ser que también se están cumpliendo. Entonces aquí pasa algo raro. Anteayer, por no decir ayer mismo, se hablaba de la transición con T mayúscula. Creo que uno de los pocos que ponía interrogantes era yo, en algún articulillo por ahí. Era un modelo incluso para los países del este, se quiso para algunos países sudamericanos, y ahora de repente resulta que el sistema no sirve. Yo no me lo creo. No me creía lo de antes, pero tampoco me creo lo de ahora. Creo que las causas son más profundas. Por lo tanto, las soluciones tienen que buscarse también en esa dimensión, no fáciles. Hemos vivido, a mi modo de ver, bajo el efecto de una inercia provocada por un largo periodo de no suceder nada, digamos, aunque ha habido sus tensiones, más o menos, pero que la realidad pues seguía su cauce. El que realmente tiene que sudar todos los días para comer y para dormir, no creo que le preocupe mucho estas cosas, a no ser que se llegue a una situación realmente inaudita e increíble,
con una tasa de paro como la que tenemos, que en efecto, si vosotros sois más especialistas o especialistas en estas cosas, si fuera real, aquí ya hubiera sucedido algo. Y no sucede. Es decir, que la gente pues o come o mal come, o duerme o mal duerme, etcétera. Es decir, sigue un efecto de una actualidad curiosa, especial, yo diría que no alarmista, a pesar de que hay síntomas de alarma. Por tanto, a mí hablar de eso de agotamiento del sistema, cuando ni siquiera la Constitución se ha llevado a la lectura última, práctica, de sus artículos. Porque algunos de ellos parece ser que no se atreven los políticos a ponerlos en práctica. Y claro, para saber si una Constitución evidentemente tiene una eficacia o no, primero hay que comprobar y experimentarla. Por lo tanto, experimentemos. Luego ya hablaremos y ya se discutirá, porque aquí hay sobrado ingenio en este país, como se ha visto en muchas y múltiples ocasiones, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en buena parte de lo que dice el profesor Domínguez. Aquí estábamos hablando no tanto de que, por lo menos por mi parte, de que crea que está habiendo el cambio de ciclo porque el sistema está agotado, sino que esa es la sensación que se percibe en la sociedad, porque parece que no se habla de otra cosa. En cuanto abre uno o conecta un medio de comunicación, se está refiriendo a eso, no parece que haya otro tema de conversación. Pero en todo caso, aunque no esté el sistema agotado, que puede, digamos, renovarse con una buena operación a fondo, si hacemos un recuento de las reivindicaciones que hay sobre el particular, tendríamos algo parecido a que se reivindica la reforma del sistema electoral, la financiación de los partidos políticos, se reivindica el sistema de incompatibilidades de los altos cargos, la reforma de los reglamentos parlamentarios, el Estado autonómico, la monarquía o la república a base de una decisión de la soberanía nacional mediante referendo, el Senado, el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, etcétera. Es decir, se está reivindicando la revisión de todo. Se puede hacer mediante reformas parciales, que quizás sea lo más sensato, ¿no? Pero si se atendieran todas esas reivindicaciones a un tiempo, eso es hacer una nueva Constitución, porque 1000 remiendos no arreglarían la cosa y mejor sería hacerla de nuevo. En una palabra, yo me estaba refiriendo a lo que se está reivindicando. Ya hay alguna iniciativa por parte de algún partido político sobre la desaparición de los aforamientos, la reforma del artículo 71.3 y 92 de la Constitución, el aforamiento de el 98, quiero decir, de los diputados y senadores por un lado y de los miembros del gobierno por otro. Bueno, pues ahí está. Y parece que en esta cuestión del aforamiento, yo me atrevo a añadir algo más. Hay bastante consenso. Sin embargo, el otro día yo oía hablar al fiscal general del Estado diciendo que mucho cuidado con eliminar todos los aforamientos, sobre todo en el Poder Judicial, y aportaba una razón bastante válida. Es decir, si un miembro del Poder Judicial no está aforado, podría ocurrir que un magistrado del Tribunal Supremo fuera juzgado por un juez de primera instancia. Hay una idea de que los pares deben ser juzgados por sus pares y un subordinado a un órgano judicial inferior no debe juzgar a un órgano judicial superior. Es decir, todo esto tiene de dificultades técnicas para casar y que todo sea una suma cero, ¿no? Que o nos ponemos las pilas rápidamente o de nuevo nos cogerá quizá un siguiente cambio de ciclo sin haber hecho las labores del primero. Creo que hay que actuar. En eso estábamos en falta hace un momento, se estaba diciendo, la necesidad de tomarse en serio el papel de la universidad en el país, en la formación de una ciudadanía consciente, corresponsable y que pueda hacerse cargo de las riendas del país, que es lo que le corre en suerte y debe corresponder a las nuevas generaciones de egresados universitarios. Y lo que no sé si se está haciendo y se es consciente de este problema. Ese es un tema importante. Importante porque el referente que tiene detrás es justo el cambio generacional. El cambio generacional se está viendo en los partidos que los jóvenes están demandando un lugar y se está viendo en los partidos emergentes que son fundamentalmente de las generaciones más recientes.
Por corregir un poco mi opinión sobre Podemos, que además tampoco fue extremada, creo que la función de esos chicos ha sido incorporar al interés político los nuevos jóvenes. Veremos cómo resuelven ese problema, pero el tema que usted apunta, que es justamente la labor de la universidad, me parece muy relevante. Me parece muy relevante. Sí. Es uno de los temas serios porque en el fondo una clase política se hace respetable cuando tiene figuras de reconocido prestigio intelectual en las instituciones, no solo en el Parlamento, en las instituciones. De manera que a veces hay situaciones en las que aparecen nuevos políticos sin figura, simplemente es un portador de una función. La teoría de las élites tiene la gran ventaja de que no solo airea y pone de manifiesto la capacidad intelectual y la capacidad técnica que pueda haber en esas élites, sino que además provoca confianza, es decir, estamos en buenas manos. Sí, pero aquí hay una cuestión fundamental. Los sistemas, si no encuentran personas fehacientes, íntegras, ninguno de ellos se sostiene a la larga. Tú acabas de citar ahora la incorporación de jóvenes. Yo veo que los jóvenes están incorporados a todos los partidos. Otra cosa es que el presidente tenga más años, tenga menos, pero hay bastante juventud en los partidos. Y ha habido mucha juventud. Y lo que se está viendo es un interés, a mi modo de ver, mediado, incluso multipartidista, en hacer ver que el sistema no funciona y se quiere dejar, curiosamente, como medida de solución, que se imponga la palabra sistema, la estructura sistema, más que las personas. Es un fenómeno curioso. Es decir, que hay como una necesidad, o se quiere hacer ver que hay una necesidad sistemática. Por lo que se decía antes, que las cosas no funcionan. Es que es una lógica que está por encima Pero de las personas. Pero yo estoy viendo, y lo venía pensando ayer, en un viaje que hice, que parece como que la historia, con H mayúscula aquí, está pensando por aquellos que no saben pensarla. Y dentro de aquella inercia que decía antes, parece ser, a su vez, como que hubiera ahí una especie de conciencia, entre comillas, larvada, latente, que de algún modo está insinuando por dónde van o por dónde deben ir las cosas. Que tenemos más historia de lo que creíamos. ¿Por qué? Porque está absorbiendo tensiones. Si vamos poniendo, desde el intento del golpe militar hasta acá, todas las tensiones que hay, no digamos las que están ahora mismo sobre el tapete, con la cuestión territorial, con esa cuestión que se dice, que a mi modo de ver es interesada por ciertos sectores financieros, económicos y por supuesto políticos, de que el sistema no funciona, de que la Constitución no es válida, es posible que sí, yo lo he dicho hace muchísimo tiempo, pero que se repita ahora cuando la Constitución, repito, no se ha puesto en práctica del todo, me parece un poco absurdo. ¿Por qué lo que venga va a ser mejor que lo anterior si lo anterior no se puso en práctica? No encuentra o no encontró las personas adecuadas. Habrá que formar personas. Es decir, tenemos que volver a la escuela. Es un problema, esto a mi modo de ver, serio. Y habéis citado otro caso curioso, que es el de la universidad. La universidad es como si fuera ya la reforma de la Constitución que muchos piensan. Es decir, una institución de Estado significativa que ha entrado en un consorcio como es el europeo, el espacio europeo, se ha hecho una reforma con los mejores medios que nunca ha habido y el resultado está siendo un fracaso, pero vamos, ya a multivoces, ¿no? Es curiosísimo. Los ministerios delegan sus competencias en unas agencias, las agencias entran unos señores que no se sabe quién los mueve ni qué intereses larvados tienen por ahí, es decir, mantienen ya el nombre de una institución y dentro de la institución no hay nada. Es decir, estamos generando incluso, para ese futuro que decís, necesidad de cambio, estamos generando más mentes vacías. Porque las que tienen estructuras y notan esto con ese sexto sentido de la historia, se han marchado o se están marchando. Yo he conocido a algunos muy buenos, excelentes, brillantes, no han tenido que irse fuera. Incluso me decían aquí, cuando yo les recomendaba y les comentaba a unos colegas, oye, que estamos, me acuerdo de un caso concreto, un lingüista, y estamos ante un caso excepcional, de esos que aparecen de vez en cuando. Respuesta de quién era en aquel momento, tenía funciones de dirección de departamento. Si es tan bueno que se vaya fuera. Y claro, se fue fuera. Excelente. Lo cogieron a Alemania inmediatamente, ya está en otro país, pasó a un tercero, etc. Es decir, que aquí hay muchas cosas
que hablar y muy menudas. Y claro, poco tiempo el que tenemos, que estamos terminando todo el en programa. media hora no se puede solucionar los problemas de la patria, ¿no? Pero Estaréis conmigo, digo yo, que la universidad es ya uno de esos ejemplos que está sobre el tapete, claro, está con unos medios impresionantes, un hueco totalmente en su representación de la Junta de Rectores, de las ANECAS, es que es el colmo, es decir, se está vaciando, se está anulando lo poco que había de valor, por ejemplo, con las licenciaturas, con los cursos de doctorado de antes, se está anulando a cambio de ¿qué? De unos informes, yo vengo de una reunión, de unos informes, de unas tasas, me recuerda mucho lo que ocurría en los países del este, que había que dar informes válidos continuamente, por periodos, y en ciertas repúblicas sudamericanas, para demostrar a los que tienen el poder de que las cosas funcionan. Si hay un formalismo huero, a mi Yo no modo sería tan pesimista. No, perdona, no confundamos el pesimismo con el análisis de la realidad, porque el análisis de la realidad puede no ser grato, y eso no quiere decir que uno sea pesimista, porque yo puedo hablar de otros factores usted está hablando muy ahora, positivos. Usted está hablando ahora en tono pesimista, es decir, mal. Habrá que recordar lo que suele aún citar así, Antonio Torres del pesimismo, de no, Schopenhauer, ¿no? Pero en este momento también la sociedad está pesimista, ¿no? No, el pesimismo es una forma de realismo, solo que un poco exacerbado. El pesimismo no es ciego, a veces el optimismo es más ciego. El pesimista es un optimista bien informado. Claro, significa que Schopenhauer, ¿no? probablemente la reforma universitaria no ha sido tan acertada. Pero para centrarnos en el tema del profesor Torres, ¿no? Y sobre todo porque tenemos que terminar. Yo creo que la Constitución ha dado de sí lo que tenía que dar, incluso a veces ha tenido consecuencias que no estaban previstas, como por ejemplo ese sentimiento de patria dividida, de reinos de taifas. Una cosa es introducir el principio federalista, que a mí me parece caro y todo eso, yo no abogo por eso, pero esperar de una Constitución que plantea autonomías, el esperar que se va a hacer una unificación automática, esto ha sido una vana expectativa. Pero ¿qué ha ocurrido a la vez? Ha habido una modernización general de los pueblos, de las ciudades, de los recursos locales, etcétera, etcétera. Ahí ha tenido un efecto importantísimo. El otro, habrá que corregirlo. El profesor Torres decía, ahí hay una reforma parcial, como otra de las que enumeraba. La cuestión está en saber si este ambiente y este sentimiento de fracaso es quizá más un sentimiento de que eran cosas no esperadas a que sea un sentimiento de que las cosas no pueden remediarse. Sí, el inconveniente que tiene la renovación total de la Constitución, incluido el problema más importante quizá que sea el de la estructura territorial del poder, es que no puede funcionar una división territorial del poder como la que teníamos si falta lo que los alemanes llaman lealtad constitucional. Es decir, por muchas competencias que se le confieran a las comunidades autónomas o que se les recoja, por muchas instituciones paralelas como defensores del pueblo, tribunales de cuentas que se repitan en las 17 comunidades autónomas, si no hay lealtad constitucional, no hay posibilidad ninguna de progreso. El ejemplo paradigmático es el de Estados Unidos. Estados Unidos tenía todas las posibilidades de fracaso del mundo, con personas de muchos pueblos, de muchas razas, con muchas lenguas, y les costó mucho trabajo y les costó una guerra civil cruenta, pero desde la guerra civil para acá, la lealtad constitucional es muy sólida y pese a que es una nación muy heterogénea, es muy difícil encontrar un sentimiento de nación unitaria tan grande como el de Estados Unidos en ninguna parte del mundo, porque hay lealtad constitucional. Pensad una cosa. Todo esto que estáis diciendo ha surgido en el momento en que la ayuda europea, los miles de millones que han volcado en este país, como en ningún otro, durante más de 25 años, se han restringido. Y ahora toca, evidentemente, pagar, apoquinar, y España no está preparada para eso, ni se ha preparado. Ponerse ahora con una reforma constitucional, sin saber qué va a ser de Europa realmente, y cuál es el papel de España dentro de Europa y viceversa, a mi modo de ver es poner remiendos o volver al idealismo, porque esto ha surgido precisamente al ver el verdadero techo que España tiene frente a Europa. Y eso es mucho más grave que todo lo que estamos hablando. España no puede ahora mismo incorporarse a esa invitación que nos han hecho
con los medios que tiene, con las cabezas que tiene, con la formación que ha adquirido, y eso sí que es un problema que a mí me causa cierta inquietud. Vamos a terminar con el catedrático José Almaraz, su última impresión. Terminan conmigo, pero no acaban conmigo, ¿no? Bueno, en realidad habíamos planteado que sí era un cambio de ciclo esto. Yo creo que estamos no solo en una necesidad técnica de corregir los fallos, sino además ante una oportunidad histórica de mejorar lo que hay que mejorar. Para esto hay que diferenciar cosas, hay que crear variedad y hay que crear nuevos actores. Yo no creo que con la vieja estructura esto vaya a funcionar y, por supuesto, probablemente las nuevas medidas o la nueva actitud que se tome a partir de las próximas elecciones, las unas y las otras, nos den un techo suficiente para poder actuar bien. Por supuesto que habrá problemas, pero eso nos lo tiene que decir ahora mismo el profesor Torres, que cerrará mejor. Menudo envite. Cierro diciendo que problemas habrá y cabezas puede que haya, aunque no tantas como las hubo en la transición, porque evocar la figura de la transición, ahora que se está denostando de ella, ahí encontramos una veintena de cabezas que ahora mismo no se encuentran, pero que se hará lo que se pueda. Se nos ha acabado el tiempo y, como siempre, quedan muchos temas pendientes. Si están de acuerdo, les emplazo para otra ocasión y seguir con el análisis de la actualidad política. Muchas gracias a los tres, catedráticos de la UNED, José Almaraz, Antonio Domínguez y Antonio Torres, por estos minutos que nos han dedicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.